Muy buenos días para todos. Somos el equipo colaborativo número 4 y el día de hoy le vamos a hablar sobre inmovilización y traslado de pacientes lesionados. La inmovilización, ¿qué es? Conocemos como inmovilización al procedimiento o técnica que limita el desplazamiento de un hueso o de una articulación lesionada mediante la utilización de órtesis como férulas, yesos, vendas, entre otros. ¿Con qué objetivo realizamos esas inmovilizaciones? Con el objetivo de prevenir mayor daño en los tejidos lesionados, mantener una reducción de una lesión mientras se lleva a instancias superiores, prevenir o tratar contracturas, disminuir la incidencia de complicación de las fracturas, como lo es un embolismo graso. ¿Con qué importancia lo realizamos? Esta técnica es fundamental para que las lesiones no empeoren y para asegurarse que el mismo no realice ningún movimiento perjudicial. Es decir, mientras llevamos al paciente a un centro hospitalario, minimizaremos el dolor o el riesgo de que el paciente empeore su lesión. Como se puede evidenciar dentro de las ambulancias, en un momento de frenazo, se puede empeorar esta lesión. ¿Qué tipos de movilización existen? Existe la inmovilización externa y la inmovilización interna. Dentro de la movilización externa encontramos que en primeros auxilios se utilizan las férulas, en ortopedia utilizamos las férulas, yesos y fijadores y tracciones, y en las movilizaciones internas se hace por medio de una cirugía donde se ponen las fijaciones y las platinas, o como conocemos los tornillos. ¿Qué signos y síntomas podemos presentar? Encontramos la deformidad de una articulación, dolor, incapacidad de movimiento. Las precauciones que debemos tener son no intentar colocar el hueso en su articulación normal, no mover la parte afectada innecesariamente, no realizar masajes, no utilizar ungüentos o pomadas y no administrar bebidas embriagantes ni psicotrópicos. Para la elección de los distintos materiales y técnicas de inmovilización de una víctima se deben tener en cuenta varios puntos, los cuales podemos encontrar la locación del paciente y la accesibilidad a la víctima. Si se trata de un vehículo, debemos tener en cuenta qué tipo de vehículo, el mecanismo del accidente, las deformidades y los riesgos añadidos, el número de víctimas que ocupan y la situación clínica, el número de sanitarios disponibles en la intervención y la disponibilidad de materiales especiales de rescate. Estos son los tipos de materiales que podemos utilizar, donde encontramos la madera, el metal, los pañuelos, el papel, entre otros. A la hora de movilizar debemos hacer la valoración primaria, como es el ABC, mirar que las vías aéreas estén despejadas, una buena ventilación, circulación y control de hemorragias, hacer la valoración secundaria para poder inmovilizar en la posición en que se encuentra la lesión y trasladarlo a un centro asistencial. Estas son las complicaciones de las inmovilizaciones, que cuáles podrían ser una necrosis por una compresión excesiva, ampollas por roce, rigidez articular, que sería por la mala inmovilización y o demasiado tiempo de inmovilización, dificultad respiratoria por una compresión excesiva en el tórax y un fracaso de misión asignada por el vendaje inadecuado. Ahora, a continuación, mi compañero Julián les explicará cómo se hace la adecuada inmovilización. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Julián David Pérez Castañeda, soy estudiante de gestión en la seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy les vengo a presentar cómo inmovilizar una persona que ha sufrido una lesión cervical. Bueno, lo primero que debemos hacer es hacer el ABCD. El ABCD consiste en mirar la vía aérea que esté despegada, pues sí, despegada, que tenga buena ventilación y buena circulación de la sangre. De ahí hay que mirar que esté consciente, entonces nosotros debemos hacerle unas preguntas al paciente. Entonces le preguntamos, ¿cómo se llama usted? Yo soy Nancy Gutiérrez. ¿Y qué le ha ocurrido? Me caí haciendo oficio. Bueno, entonces a partir de ahí ya empezamos a proceder llamando a nuestro asistente para que nos ayude. Entonces lo que debemos hacer es con las dos manos y con estos dos dedos subir la cabeza así. Ya el asistente nos ayuda a agarrar
colocar la cabeza. Mientras nosotros vamos por el collarín blando. Entonces, una cosa muy importante es para poder saber que la medida del cuello la medimos con los dedos. Entonces miramos cuántos dedos tiene y así saber el tallaje del cuello que le vamos a poner. En este caso serían 4 y bueno, esta sería la medida. Entonces le procedemos a ponerle el collarín. Bueno, ya al ponerle el collarín, lo que vamos a esperar es que la ayuda externa, pues la llamada de emergencia haga su efecto y vengan pues los paramédicos. Y ya estos lo que van a hacer es que con sus camillas, con la camilla pues ya trasladarán al paciente hasta un centro hospitalario. Muchas gracias. Seguimos con el vendaje para la rodilla. Para esto vamos a utilizar la tabla como la utilizamos anteriormente con el antebrazo. Entonces, con esta superficie plana, lo que vamos a hacer es que vamos a entablillar la rodilla lesionada. Entonces, lo que primero debemos hacer es alzar la rodilla cuidadosamente y allí colocar la tabla y ir enderezando la rodilla suavemente hasta que quede bien posicionada en la tabla. Allí empezamos el vendaje. Listo. Proseguimos a hacer un vendaje en la parte del empeine y el pie y obviamente del tobillo, ya que puede existir una fractura, luxación o esguince en la parte de acá. Entonces vamos a vendar. Empezamos de acá. Proseguiremos a hacer el vendaje en el brazo, sea esguince, fractura o luxación. Para esto necesitamos una superficie plana, puede ser una tabla de cama o cualquier superficie
plana donde el brazo pueda quedar bien estirado. En este caso usaremos esta tabla. Entonces procedemos a ponerle, a ubicarle bien el brazo al paciente sobre la tablilla. Ya empezamos a hacerle un vendaje fuerte. Y así sería el entablillaje y el vendaje en una persona que sufre una fractura, luxación o esguince en su brazo. Bueno, procedemos a hacer el vendaje en el antebrazo, en la parte del antebrazo. Y esto lo vamos a hacer con una revista. Más práctico porque en el lugar pues donde pasa eso no siempre van a haber los recursos para hacer la inmovilización con lo que es. Entonces en este caso improvisamos con una revista. Entonces le ponemos el antebrazo al paciente, lo colocamos sobre la revista y a la revista la doblamos así, de esta forma. Y empezamos a hacer el vendaje. Listo. Procedemos a hacer el vendaje para una lesión de mandíbula. En este caso, vendaje de barbuqueo. Entonces, lo primero que debemos hacer es colocar la venda en la parte del mentón. De ahí lo que hacemos es tirar esta parte hacia el lado derecho, en donde acá haremos como un intercambio y hacemos fuerza, ejercemos fuerza ahí. Y allí lo que debemos hacer es cruzar esta por debajo y la otra por la frente. Y ya al lado izquierdo, en la oreja izquierda, lo que hacemos es un nudo muy fuerte para así hacer la fuerza para que el paciente no pueda mover la mandíbula. Procedemos a hacer el vendaje en el brazo. Entonces, ponemos la venda en esta forma diagonal. Cogemos el brazo del paciente, lo llevamos suavemente hasta su pecho, lo ponemos y llevamos la venda por debajo del brazo. Acá hacemos una presión para que el brazo no se nos vaya a caer. Lo que hacemos es cruzarlo y darle otra vuelta. Acá hacemos lo mismo, debajo del brazo cuidadosamente. Y acá hacemos el nudo que quede bien apretado para que no se pueda caer del brazo. Bueno, vamos a proceder a hacer el vendaje en mandíbula
en forma de barbuquero para la lesión pues de la mandíbula. ¡Ay, qué me lo hicieron! Ay, vamos a proceder a hacer el vendaje para una persona que ha sufrido una lesión en la clavícula. Entonces, ponemos la venda debajo del hombro y la sostenemos y le damos la vuelta a de esta manera. Hasta esto se hace con fuerza, haciéndolo con fuerza. Lo volteamos por debajo del otro hombro izquierdo. Lo mismo acá, lo cruzamos y lo metemos por la clavícula. Hasta que la venda quede hasta el final y ya por último hacemos el nudo que sea de una forma muy fuerte para que haga su efecto. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana María y el día de hoy vengo a hablarles sobre el traslado de lesionados y el método de carga. Para comenzar debemos saber que el traslado de pacientes es una técnica adecuada de movilización y desplazamiento de pacientes que no pueden hacerlo por cuenta propia. Para evitar mayores lesiones en el traslado de una víctima que sufre un accidente, debemos asegurarnos que las vías respiratorias estén libres de secreciones, controlar las hemorragias y por último, inmovilizar la fractura. Como precauciones debemos elegir el método adecuado de traslado según el tipo de lesión. Evitar movimientos adicionales a los que ya ha producido el accidente. Evitar en lo posible los traslados rápidos. La duración del traslado debe ser la menos posible. En caso de atrapamiento, utilizar métodos especializados para mover la víctima y así evitar que empeore. Al momento de realizar el traslado es importante realizar la fuerza con los brazos y las piernas y que la columna esté lo más recta posible. A continuación, mi compañera Andrea les va a explicar sobre los métodos de traslado. Para empezar con los métodos de traslado, empezaremos con un auxiliador, el cual sería el nupcial. Para ese método empezaremos ubicándonos en el lado derecho del paciente, pasando nuestra mano izquierda por debajo de la axila derecha del paciente, agarrando el antebrazo izquierdo y pasando nuestra mano derecha por debajo de los muslos del paciente, teniendo la espalda recta y haciendo fuerza en los brazos y en las piernas y levantándolo. El siguiente método que realizaremos se llama el bombero, en el cual nosotros nos ubicamos en el lado izquierdo de la víctima, haciendo que la víctima se levante de forma vertical. Al momento en que la persona se ubica en forma vertical, cogemos la muñeca de la mano derecha y la pasamos por encima del hombro de nosotros, ubicando todo el peso sobre el hombro de nosotros y agarrándolo con la otra mano por las piernas. El siguiente método que realizaremos se llama el caballito, en el cual la persona debe estar consciente y ser capaz de ubicarse en la espalda de nosotros. Empezamos agarrándole las manos a la víctima y pasándolas por encima de nuestros hombros y dejar que la víctima se monte encima. El siguiente método que realizaremos se llama el método de arrastre, en el cual debemos apartar a la persona a una zona de menos de 10 metros de distancia, en la cual el camino debe estar libre de piedras o obstáculos. Tenemos que ubicar las manos de la persona en forma de cruz encima del tórax y ubicarnos por encima de la cabeza de la víctima, en el cual agarramos los hombros protegiendo el cuello y la cabeza de la víctima y arrastrándola. El siguiente método que vamos a realizar es el abrazo de oso, en el cual debemos amarrar las muñecas de la víctima intentando pasar las muñecas por encima del hombro de nosotros y nosotros nos ubicamos por encima de la persona y empezar el arrastre. Para realizar el transporte de lesionados con dos auxiliares empezaremos con el método de la silla humana, en el cual el paciente debe estar consciente y los dos auxiliares debemos estar uno al frente del otro, posicionándonos en la tierra con la rodilla derecha flexionada, en el cual vamos a hacer
una forma con las manos es silla. Y la persona debe ubicarse encima de nosotros. Y ya nosotros nos levantamos y la llevamos. El siguiente método que vamos a realizar es el de la hamaca, cuando no se puede utilizar una silla humana en espacios muy pequeños como pasillos o puertas, se utiliza este método, en el cual un auxiliar se ubica en la parte inferior y otra en la parte superior. Uno agarrando las piernas y otro agarrando los brazos, intentando alzarla, y se lleva el método de... Para el transporte de lesionados de 3 o más auxiliares se utiliza el método de bloque, en el cual sirve para lesiones de columna o de pelvis. En este nos ubicamos los 3 auxiliares alrededor del cuerpo y nos agachamos y flexionando la rodilla derecha. En el segundo paso ubicamos la persona en el pecho de nosotros, así, y en el tercer paso la levantamos y hacemos. Para realizar el traslado con camilla a los pacientes se pueden hacer improvisaciones de las camillas, en las cuales se pueden utilizar puertas, ventanas, tablas, sábanas, hasta chaquetas. Hoy realizaremos una improvisación con sábanas y unos palos. Para realizar la improvisación de la camilla vamos a necesitar una sábana y 2 palos, en la cual ponemos los 2 palos a una distancia correcta de cómo sería la camilla encima de la sábana. Entonces empezamos agarrando una punta de la sábana y pasándola por encima de un palo y dejando otro palo por encima. Y pasamos la otra punta por encima de las dos y la pasamos por debajo del otro lado. Para realizar el traslado del paciente a la camilla vamos a necesitar que se ponga una sábana debajo del paciente para hacer más fácil el traslado. Entonces cogemos punta y punta asegurándonos que esté bien el paciente y lo trasladamos. En esta forma. En el momento en que ya el paciente está en la camilla, cogemos los 2 palos asegurándonos de que el paciente esté cómodo.